del día, por favor. Bueno, a raíz de la entrevista que dio el presidente Javier Milei ayer en El Observador por la mañana, reaccionó Mauricio Macri y se enfriaron las negociaciones entre el PRO y la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Hoy había que asistir a una reunión, digo periodísticamente hablando, del PRO en la sede de Balcarce, en el centro porteño. Se suspendió. En instantes te voy a contar por qué y qué pasa. ¿Qué va a pasar con esa negociación? Porque el presidente Macri habló, el expresidente. Otro punto importante. Cristina Kirchner. Todos recordarán que hace más o menos un mes, 2 meses, hubo un problema grande, generalmente en las redes, porque Cristina acusó que el ANSES dejó de pagarle, dentro de su pensión que cobra por ser expresidenta, ese apartado que decía, por vivir en un lugar austral, le tenían que pagar el ANSES 6 millones de pesos más por mes en lo que tenía que ver con su pensión. La ANSES presentó una denuncia, dejó de cobrarlo. Bueno, ¿qué pasa en esa causa? Perfecto. Detalles de esa investigación. Y por último, hoy por la mañana, la Embajada de China en la República Argentina repudió los mensajes de Scott Bessent ayer en el comunicado conjunto con el presidente Javier Milei. Y noticia de último momento, que va en ese sentido. Scott Bessent dio un comunicado que es todo un mensaje con una foto con el presidente Milei. En instantes todos los detalles. Sí, el título es Milei and MAGA are fellow travelers. Milei y MAGA, que es Make America Great Again, son viajeros amigos, por decirlo de alguna manera. Vamos en el mismo sentido, quiere decir. Sí, exactamente. Después hay un desarrollo que, por supuesto, queda pendiente para dentro de un ratito. Marian, buenas tardes, ¿cómo va todo? Para empezar, mercados, verde, rojo, para arriba, para abajo, igual, contanos todo. Bueno, estamos viendo señales mixtas en el mercado. El Merval cae, los ADRs argentinos en su mayoría con bajas. Se trata de lo que dicen en el mercado, de una toma de ganancias. ¿Qué tenemos que ver respecto al riesgo país? Bueno, está igual. Sin embargo, ayer tuvo una baja muy considerable de 19% lo que es el riesgo país. Actualmente están 725 puntos. ¿Qué sucede con el dólar oficial? Está en el mismo valor en el que cerró ayer, 1.230. El dólar turista también en el mismo valor, porque recordemos que tiene el 30% a cuenta de ganancias y bienes personales. Eso es tarjeta, ¿no? Eso es dólar tarjeta. Estamos hablando de consumos para consumos en el exterior con tarjeta de crédito o incluso si querés comprar un pasaje, este es el tipo de cambio que te toman. Dólar libre, estamos hablando del dólar blue, 1.285, igual que en la jornada anterior. Y bajas en el dólar MEP y el dólar CCR, 1.242 y 1.245. La brecha en mínimo, Juan. Sí, en mínimo. Yo creo que hay que ser un poco molesto con las palabras. Pero ya el dólar libre es el que aparece en las pizarras, en las operaciones de home banking. O sea, en todo caso, Blue tiene que ver más con que no bancarizás tu plata y vas con cash para comprar dólares. O sea, es todo un tema. Así como los bancos han tenido que readecuar sus sistemas operativos, nosotros también vamos a tener que acomodar las palabras. Porque ya, digamos... sí, sería dólar blue. Dólar libre. Dólar blue, porque el libre si uno está bancarizado, también es libre de comprar ahora. Es libre, sin límites, con lo cual sí, es verdad. Lo que va a pasar con el dólar blue es que, como vos bien decís, como ahora es libre las operaciones por home banking para las personas humanas, bueno, las personas son siempre humanas, pero es una jerga que se utiliza. Sí, es verdad. Sabés que pregunté lo mismo, pero ¿cómo personas humanas? No, se dice así. Personas jurídicas, personas humanas. Sí. Bueno, estamos hablando de que se va a achicar lo que es el mercado del dólar blue, teniendo en cuenta que las personas que estén bancarizadas pueden acceder a comprar dólares de forma libre a través del home banking. Bueno, ¿qué tenemos que decir? Bueno, un riesgo país que por ahora se mantiene con los bonos dolarizados están en niveles mixtos, algunos caen, algunos suben, mayoría de bajas en lo que es ADRs y un Merval en baja después de la suba de 4,7% de ayer y los ADRs ayer habían tenido un rally impresionante de hasta 17%. Desembolso del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tenemos que saber a esta hora, Mariam? Bueno, hoy estamos todos atentos al desembolso que va a llegar, el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional, lo confirmó el gobierno, llegarían hoy 12.000 millones de dólares, que es este primer tramo, el tramo más importante de estos desembolsos. Después, en junio, tendríamos otro desembolso más del FMI de 2.000 millones de dólares y luego, más hacia fin de año, otro desembolso y cerraríamos los 15.000 millones de dólares con un desembolso de 1.000 millones de dólares. Además, se esperan que
en lo inmediato también lleguen fondos de organismos multilaterales. El primer desembolso sería de 1.500 millones de dólares y el repo con los bancos de 2.000 millones de dólares, dando un refuerzo importante a las reservas. Está anunciado que este mismo día se vería este incremento en las reservas del Banco Central. Hoy mismo 12.000 millones. 12.000 millones. O sea, el 60% de esos 20.000 anunciados en su momento. Exactamente. Recordemos que el desembolso total para lo que es este año finalmente va a llegar al 75%, como se había de alguna forma especulado, pero... Lo había pedido una legisladora estadounidense. Exactamente, lo había pedido, en su momento nos parecía algo inusual, porque sí, realmente este desembolso es inusual. Solitaria, individual de una legisladora, pero terminó ocurriendo esto. Mismo lo que te dicen también desde el Ministerio de Economía, lo dijo el mismo presidente, los últimos detalles que están terminando de negociar con el Fondo Monetario tenían que ver con estos desembolsos iniciales. El monto estaba acordado, sin embargo, el gobierno estaba pujando para que el desembolso inicial sea más alto y sobre todo inusual para lo que son los desembolsos del Fondo Monetario Internacional en los diversos préstamos que otorga. Muy bien, Jan Livares, Señor. Expediente Embajada de China, Scott Bessent, ¿por dónde lo entendemos? Bueno, era una declaración esperable, según marcan los principales analistas políticos. En esta disputa geopolítica, valga la redundancia, este es el comunicado de la Embajada China en la República Argentina. Voy a simplemente hacer mención a... La Embajada China responde a las calumnias del secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Maliciosas difamaciones y calumnias. Exactamente. Scott Bessent durante su visita a la República Argentina y realiza la siguiente declaración. No voy a leerla, pero simplemente voy con unas líneas. Es falsa la afirmación sobre acuerdos calificados de rapaces y sus supuestas grandes cantidades de deuda en los que ha incurrido la República Popular China. Lo que sí es verdad es que algunas personas con motivos encubiertos, ahí está hablando de los Estados Unidos, están intentando sembrar discordias en las relaciones argentinas y africanas. A ellos, les dice China, les recordamos que en la medida de sus posibilidades, China acompaña a los países en desarrollo en su camino hacia el desarrollo, incluyendo los de América Latina y de África. Cuando dice sino-argentinas y sino-africanas, es el gentilicio para referirse a China. Exactamente. China y Argentina, China y África. Exactamente. Por eso lo bajaba el llano y hacía esa mención semánticamente. Hubo una respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos, creo yo, con lo que acaba de decir Scott Bessent, mientras comenzaba Más Data a la tarde, acaba de decir lo siguiente. Milei y MAGA, Make America Great Again, son amigos en este viaje. Dice, en el corazón de ambos movimientos está la creencia, subímelo un poquito así, le leemos, ahí está la traducción. Sosa, solamente para hacer alarde del inglés que estudié en el secundario, podemos ir para abajo en la traducción más fácil. Que el poder pertenece a la gente y no a los burócratas. Abrazando la democracia sobre la burocracia, los ambos movimientos quieren tener un crecimiento económico desatado o ilimitado. Esto dice Scott Bessent en este... ¿Qué se están disputando? Poder. Poder de fuego. China quiere seguir teniendo influencia en la Argentina. Estados Unidos quiere sacarle lo más que puede. Hoy lo charlábamos con Mariana hasta fuera de micrófono. ¿Por qué Scott Bessent le dice a la Argentina, bueno, cuando tengan reservas, cancelen el swap con China? ¿Qué le está diciendo Estados Unidos? Cuanto menos dependas de China, mejor para nuestra relación geopolítica. Eso es lo que se están marcando y por eso, como se diría en la jerga, se están tirando comunicado tras comunicado entre ellos para mostrar quién... No lo voy a decir, pero quién tiene más poder. Perfecto, perfecto. Bienvenido Andrés Borenstein a Más Data a la Tarde, economista, autor de un podcast llamado La Economía en 3 Minutos. También publica sus resúmenes que llegan al newsletter de Seúl cada lunes. Un placer tenerte, Andrés. Hola, Juan Pablo. Bueno, día 2. Estamos hablando de una medida casi cultural de largo plazo que convive con este minuto a minuto y cuando está el dólar y las reservas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ecualizamos ambas miradas, quizás necesarias, las dos, para entender lo que está pasando? Sí, es importante las dos y es importante para el largo plazo que el corto plazo salga bien, porque si el corto plazo sale mal nos ponemos todos nerviosos y no sabes cómo termina el largo plazo, así que de corto plazo salió bien, o sea, el dólar tradeando en la mitad de la banda, cerca de los 1.200, con una brecha muy chiquita, que es lo que todos nos imaginábamos. Así que hay que decir que el corto plazo salió bien. Y la verdad es que cuando uno mira de largo plazo, esta era una medida imprescindible. Es decir, no hay muchos países en el mundo que tengan dólar exportador, dólar soja, dólar tarjeta, dólar blue, dólar MEP, dólar contado con liquidación. Es decir, era muy difícil plantear que la Argentina va a tener muchas inversiones, no voy a usar una metáfora ya de hace 2 gobiernos, pero que íbamos a poder atraer muchas inversiones
cuando tenemos cepo cambiario. Claro. Entonces, después está si había que sacarlo antes, si había que sacarlo después. Bueno, hay 10 economistas, 11 opiniones, pero lo importante es que había que sacarlo y además que salió bien. Entonces, bienvenido. ¿Por qué lo hace ahora? Teniendo en cuenta año electoral, con lo que esto significa para la Argentina, año de renovación de cámaras, después de una primera vuelta bastante floja en comparación con lo que fue la segunda. O sea, el Congreso está determinado por ese 37-30 que saca Massa, Milei sale segundo y después gana con el 56% en la segunda vuelta, que define el resultado de la elección presidencial, quién va a gobernar de 23 a 27, pero ya el Congreso estaba conformado. La inflación del 3,7, obviamente que una cosa fue difundida a las 3 de la tarde y el plano, la fase 3 a las 4, y no es que se esperó el resultado del índice para difundir lo otro y ya estaba armado el plan. ¿Por qué lo hace ahora? Y si crees que quizá otro presidente no hubiera tenido las agallas de Milei para hacerlo en este contexto donde quizás de 10 consultores políticos, 11 le hubieran dicho, ahora no. Mira, hay varias cosas para pensar. La primera es, ¿por qué lo hace ahora? No tiene nada que ver la inflación, tiene que ver que fue cuando consiguió lo que es del Fondo Monetario. Perfecto. Es decir, el cepo se podía levantar el primer día, el segundo, pero en cada momento que vos decidís levantar, tenés que correr un riesgo. El gobierno decidió solamente levantarlo cuando sabía que iba a tener muchas reservas para poder respaldar una banda. Porque cuando vos haces bandas, lo importante es tener credibilidad para esas bandas. Entonces, hoy, si el dólar, nadie cree que vaya a ir a 1.400, pero si por alguna razón fuera a 1.400, hoy decís, bueno, pará, van a entrar los 12.000 millones del fondo, van a entrar 2.000 más en junio, vienen lo de los otros organismos. El Banco Central está bien dotado, bien provisto para hacer frente si lo requiriere. Entonces, el gobierno eligió esa combinación de riesgo y justo, bueno, venía trabajando con el fondo, justo salió ahora. Obviamente también el timing, uno dice, bueno, la segunda parte de tu pregunta, primero faltan 6 meses y medio para las elecciones. O sea, no es que es en 3 semanas y vos tenés miedo, si sube tenés la elecciones carne. provinciales, pero está todo fragmentado, la que cuenta para renovar el Congreso es en octubre. Para tu punto de que tenés 30 y pico legisladores y 6 o 7 senadores, es la del 26 de octubre. Correcto. Faltan 6 meses y medio. Entonces, y el mundo se complicó. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegabas a noviembre si vos decidías esperar? Obviamente esa era una alternativa. Quizás vos podías hacer el caso de negocios en donde, bueno, llego a noviembre sin problema. Me parece que no era fácil, o no era fácil llegar bien, llegar ibas a llegar, pero aparte pasó lo de las tarifas de Trump. El fake Liberation Day, digamos, ¿no? Entonces, porque de liberal no tiene nada, Liberation Day, ¿no? Pero bueno, el mundo se volvió más turbulento y yo creo que, nada, que estaba bueno. Más allá que está claro que no lo hicieron por el Liberation Day, sino que lo venían negociando con el fondo de hace varios meses. Medio que tocó, pero bueno, nada, me parece que tiene sentido. Decía, 6 meses y medio, mira. Puede ser que suba un poco la inflación en abril y mayo. A mí me da un poco más abajo que los números que hablaste con María Laura, pero no sabemos, ¿no? Digamos, el famoso historia del pass-through, ¿no? Cuánto de los precios de la devaluación. Seguramente esté el 4 adelante. Es muy probable. Yo tengo 4 y piquito. Pero a 6 meses de las elecciones no es grave. Es decir, vos pensás que este año va a terminar. Si sale todo bárbaro, 20 y largo. Si sale normal, 30 y piquito la inflación. Venimos de 211, que es el número de Alberto. El año pasado fue 117. Entonces yo digo, si ibas a votar a Milei a 27, no es que a 31 y medio no lo vas a votar. Claro. Eso es lo que yo creo. Pero yo creo que esa especulación la hubiera hecho el 95% de los políticos y Milei no la hizo. A eso me refiero. Obviamente que hay una voluntad política de Milei que no hace esa especulación de, uy, mirá, si tenemos un par de puntitos más de inflación, quizá tengamos 1 o 2 legisladores menos. Es cierto, es probable. También hay que decir que es un presidente que es economista de profesión y que entiende un poquito el problema que tiene el cepo. Entonces es cierto, los políticos son muy procrastinadores, todos lo somos en alguna otra medida, sí, ¿no? Claro. Pero me parece que tenía claro. Y además hay otra cosa, si querés, más ideológica. Milei se presenta como un libertario y el cepo que teníamos, que no lo puso él, es soviético y la parte soviética viene toda del kirchnerismo, ¿no? Porque una cosa es tener algunas restricciones que
que no es ideal, pero puede ser, durante el 2020 se puso un esquema soviético. Entonces decís, che, yo soy un presidente libertario con un esquema soviético, es medio contraproducente o medio raro, si querés. ¿No? Andrés, hablaste del pass-through y dijiste cuál era la estimación que vos tenías para abril. ¿Este pass-through también puede verse también en los meses siguientes más allá de abril, o el impacto lo vas a tener en abril y después va a ir descendiendo lo que es? Abril y mayo, básicamente. O sea, en los países más estables, uno dice los pass-throughs se dan quizás a lo largo de muchos meses, incluso un año. En la Argentina yo pensaría que el efecto se debería dar más que nada en el segundo trimestre, o sea, abril, mayo y quizás algún chiquitísimo de junio. En abril, además, acordate que como la inflación es un promedio mensual y esto ocurre el día, bueno, el anuncio fue el 11 de abril, se implementó el 14 de abril, es probable que tengas arrastre hasta mayo. Por eso yo pensaría que abril y mayo van a ser los 2 meses donde más impacta, pero también pensemos que el salto del dólar fue chiquito. Y como decían antes, bajó el contado con liquidación. Es cierto que el oficial es más importante para el seteo de precios, pero también es cierto que ayuda para pensar un traspaso a precios más bajo, que el otro dólar que supo ser referencia esté más bajo. Y después están los temas que son difíciles de poner en modelos, pero no es lo mismo vos pensar cuando Massa devalúa en agosto, después de las PASO, donde se pasó todo a precios. Claro. Ahora tenés un sistema que a algunos les gustará más, a otros les gustará menos y está perfecto el disenso, pero que tiene algunos anclas, ¿no? El superávit fiscal es un ancla, como para decir, che, no tengo que aumentar como una bestia, y ni que hablar los casos de gente que no importa ni exporta nada, el peluquero, el profesor de tenis, el masajista, el parking. ¿Por qué aumentarían? Porque el dólar pasó de 1.082 a 1.190. Porque le aumentan algunos precios. Bueno, pero ¿cuánto es la parte dolarizada de el claro, encordado? Le aumentó al profesor de tenis. ¿Cuánto le incide en el precio de la clase? ¿No? Entonces, me parece que el pass-through va a ser relativamente bajo, no cero, o sea, no cero. ¿Y qué podemos esperar respecto a la liquidación del campo? ¿Cuánto le mejoró el tipo de cambio al exportador y qué podemos esperar? Porque se esperaba que sea en el corto plazo que empiecen a liquidar. ¿Vos qué esperás? Me parece que puede ser, y acá juega, viste, el tema de que bajaron las retenciones, pero las bajaron temporariamente hasta junio. Entonces, yo siempre pensé que quizás esa baja iba a ser permanente. Ahora el gobierno dice, mirá, que el decreto en su momento dice que es temporario, así que apurate. Ahora, obviamente, no es tan fácil como liquidar a menor precio porque después sube, porque para liquidar vos tenés que traer dólares frescos. Hay todo un mecanismo, hay una letra chica de todo ese procedimiento que es difícil de explicar y hace que por ahora no se espera que un boom de liquidaciones. Normal, tampoco lo contrario, no estoy pensando que ni los productores ni las cerealeras van a retener como locos, pero no me aventuraría a pensar que se viene un boom de liquidaciones. Igual estas cosas cambian, depende del tipo de cambio, depende de la tasa local, depende de cuánta certeza o cuánto miedo tengan de que las retenciones suban de nuevo en julio. Bueno, todo eso va en una coctelera y alguien en las grandes empresas toma esa decisión. Andrés, la última pregunta de mi parte. ¿Cuánto influye el frente externo, la guerra de aranceles, Estados Unidos, China, Trump, Xi Jinping, ya en este contexto de una tendencia hacia la normalización de la economía argentina? Bueno, todo este lío en el mundo claramente es una mala noticia para la Argentina. O sea, es una mala noticia, me parece, eso, el clásico lose-lose, ¿no? Es una mala noticia para todo el mundo. En el caso de Argentina, yo creo que es especialmente malo porque la Argentina está como cruzando el desierto. Es decir, hay países que van a quizás exportar menos o si el mundo crece menos se van a ver afectados, pero son países estables, muchos de nuestros vecinos. Nosotros estamos en un plan de estabilización que creo que marcha bien, pero estamos en el medio de... Y te voy a poner algún ejemplo que me preocupa. Cae el precio del petróleo. No cayó tanto y no es grave todavía. Pero sí, en algún momento, viste, antes de que Trump haga la pausa esta de 90 días, el precio había caído bastante más. Sí. Y bueno, el sector energético en Argentina es muy promisorio. La mayoría de las inversiones que van a venir en el corto plazo van a ir a ese sector. Entonces, no solo que si cae el precio exportás menos y te entran menos dólares, sino que pones en jaque algunas inversiones que no es que digo que se van a suspender, pero a lo mejor se hacen más lentas y, bueno, no queremos que eso ocurra. Entonces,
La caída del precio del petróleo no vino por un efecto de Medio Oriente o de que Arabia Saudita decidió, fue un subproducto de lo que hizo Trump. Bueno, por suerte el WTI volvió de 55 a, no sé, 61, 62, que no es lo que estaba antes, pero creo que Vaca Muerta se la rebanca ese precio. Andrés, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Jan Libares, Señor. la interna entre